Vamos a darle gracias al Señor Dios Todopoderoso en este nuevo día. Vamos a decirle al Señor, como dice allí en Efesios 1:3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Qué bendición, Señor Dios, por esta palabra que escrita está, Señor. Y sabemos que si está escrita, amado Dios, es porque viene de ti, Señor. Es porque salió de tu boca, de tu corazón, amado Dios. Gracias, Señor Jesús, porque cuán grande eres tú, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste para que fuésemos santos, sin mancha delante de ti. Hoy a ti te damos gracias, Señor Dios, porque muchas veces nos equivocamos, Señor Dios, y decimos que no valemos nada, decimos que no le interesamos a nadie, decimos que nadie se preocupa por nosotros. Y quizás sí, claro, quizás sí sea real a nivel humano, quizás sí sea real que se ve en las familias, que muchas veces la familia desechan a alguien de allí, de ese vínculo familiar. Lo hacen a un lado, lo apartan, lo separan. Pero qué maravilloso es encontrarnos con tu palabra que dice que tú nos escogiste desde antes de la fundación. Lo que quiere decir, hombre y mujer que me escuchan en este nuevo día, en este día 28 de mayo del 2024, es de que usted y yo no somos una coincidencia. Es de que usted y yo no somos una equivocación. De que usted y yo estábamos en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Maravillosa esta palabra de ver cómo el Señor Dios ni siquiera habían nacido quizá nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Sí, claro, quizá no habían nacido, no, me equivoco en decir esta palabra. No estaban siquiera en el pensamiento de nuestra generación antepasada. En ellos no estaba el pensamiento de que usted al día de hoy existiría, de que usted tendría quizá esos ojos oscuros, ese cabello claro, de que quizá usted tenga días de depresión, días de ansiedad, días donde se siente sola o solo, días donde se siente vacío. Nuestros antepasados no se llegaron a imaginar que estaríamos pasando en algunos días por estas crisis, por estas situaciones, pero nuestro Padre amado, nuestro Dios, Rey Celestial, Él sí ya lo sabía de que usted y yo existiríamos. Él ya sabía de que usted y yo nos apartaríamos, nos separaríamos, nos iríamos de ese camino que nos lleva a la salvación, de que Él nos colocaría en un vientre con una historia celestial, con un propósito del reino escrito por la mano de Dios, que nos separaría o nos tomaríamos nosotros mismos la decisión, porque muchas veces los padres también se encargan de separar a los hijos del camino de Dios. Se los entregan a santos con promesas. Se los entregan a las almas benditas, lo que hace que esas vidas de esos niños se destruyan. Hacen rituales y terminan sin saber. Y muchas veces lo saben, otras veces no lo saben, otras veces están bajo su ignorancia. Terminan entregando un derecho legal al reino de las tinieblas y comienza a operar el enemigo en ese niño, en esa niña desde muy corta edad. Comienzan a ser violados, comienzan a ser perseguidos por las almas benditas. Comienzan a experimentar desde muy corta edad
el reino de las tinieblas, comienzan a conocerlo. Otras veces, quizá papá y mamá no son quien lo hacen, pero nosotros tenemos libre albedrío. Y cuando nacemos y comenzamos a crecer, nos comenzamos a llenar de orgullo, de altivez, o comenzamos a dejar que ese monstruo que hay dentro de nosotros muchas veces se crezca, se vuelva ese gigante y nos apartamos del camino que Dios nos ha mostrado en el momento en que usted y yo estábamos en el vientre. Nos vamos por el camino que no nos llevará a la salvación, que no nos llevará por caminos donde el camino de Dios es angosto, pero trae grandes bendiciones. El camino que ofrece el enemigo es ancho, es espacioso, ofrece cualquier cantidad de cosas. Y casi normalmente siempre nos vamos por el camino ancho, donde hay rumba, donde hay mujeres, donde hay alcohol, donde hay homosexualismo, donde hay lesbianismo, donde hay violación, donde hay hurto, donde hay cualquier otra cosa. Y nunca lo vamos a ver mal. Para nosotros, cuando estamos cometiendo esas aberraciones ante los ojos de Dios, todo está bien. Y decimos que está mal aquel que está caminando de la mano con Dios, aquel que día a día se está llevando la lucha para poder estar firmes hasta el último momento. Pero Dios es un Dios perfecto. Cuando estábamos en un vientre, quizá papá y mamá programaban cosas que tal vez nunca pudieron cumplir. Quizá porque la situación económica no era la mejor, o quizá tal vez porque estuvimos en un vientre porque Dios lo permitió, mas no fuimos deseados por ese momento. Pero ¿qué vale más? Lo que Dios permitió. Dios dijo, allí estará, ¿quién? Allí estará Carlos, allí estará Álvaro, allí estará Ana María, allí estará Carmen, allí estará Isabel. Allí estará en ese vientre. Y yo lo bendeciré con toda bendición espiritual. Es por eso que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios y decirle, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Bendecirlo. Bendecirlo es alegrarnos. Gracias, Señor, por tu existencia. ¿Has llegado a pensar qué sería de nuestra vida si no existiera el único Dios real, santo y vivo? El único Dios que dio a su único Hijo primogénito por amor a usted y a mí. ¿Has llegado a pensar si nosotros decimos a diario cómo está el mundo lleno de maldad? ¿Has llegado a pensar si no existiera realmente el único Dios todopoderoso? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que a los vientres estériles les dio el gran, porque es una gran bendición, de colocar fruto en esos vientres secos. ¿Has llegado a pensar qué sería de muchas vidas que a diario se sanan en el nombre de Jesús? ¿Has llegado a pensar en tantas vidas que están endemoniadas, que tienen espíritus demoníacos, pero que en el nombre de Jesús son libres? ¿Ha pensado en todas esas cadenas que son rotas en el nombre de Jesús? ¿Ha pensado cómo sería esto si el mundo fuera controlado totalmente por cualquier dios de los que existen? Acordémonos que en la India no comen carne de res porque allí uno de sus dioses, porque son muchos los dioses, eso es igual que China y algunas otras naciones, otros países manejan cualquier cantidad de dioses.
Qué triste saber que un simple animal como la vaca es un Dios, ¿verdad? Y saber que muchos hoy día lo hacen, no solamente allí en la India, a nivel mundial, acá en Colombia. Eso se ve por montones. ¿Usted ha llegado a pensar donde una vaca tuviera el poder de gobernar nuestras vidas, cómo sería? ¿Lo ha llegado a pensar? Y si lo ha llegado a pensar, ¿por qué no ha permitido que sea Dios transformando tu vida? ¿Has llegado a pensar de que Dios no existe por tu infancia que llevaste? Esa infancia donde recibiste maltrato, esa infancia donde fuiste golpeado o golpeada, abusado o abusada, donde mamá te abandonaron, donde mamá, papá, todos te dejaron. ¿Sigues con ese corazón entenebrecido, frío, rocoso? Pues yo hoy te digo que en el nombre de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, estabas en el pensamiento de Dios y te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué permite que la palabra de Dios no sea viva y eficaz en tu ser? ¿Por qué no permites de que los lugares celestiales también estén en tu vida? Venga a nosotros tu reino. Los lugares celestiales. Los lugares celestiales son aquellos de donde proviene la autoridad, la representación y el conocimiento que el Señor Dios Todopoderoso nos permite. Los lugares celestiales también son aquellos lugares donde Dios puede liberarnos, sanarnos, encaminarnos por caminos de sendas de justicia. Los caminos celestiales también son aquellos lugares donde el Espíritu Santo nos tiene tomados de nuestra mano. Esos son nuestros lugares celestiales también, donde permitimos que sea el Espíritu Santo que nos tome siempre de la mano y que sea Él tomando el control de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, porque a diario estamos encaprichados a ser nosotros quienes dominamos nuestras emociones, nuestra voluntad, a hacer querer de que todos hagan y se rijan bajo nuestra autoridad. No debemos de abusar de eso que Cristo nos entregó. Esa autoridad, ese poder que nos entregó, nos es dada. No proviene de nosotros. Él nos la entregó porque Él quiso, porque Él nos bendijo en lugares celestiales. Pero muchas veces creemos que eso nos pertenece. Y como creemos que eso nos pertenece, queremos hacer con nuestro alrededor lo que querramos. Entonces es cuando alguien comete un error y venimos y buscamos un versículo en el cual lo podamos, entre comillas, exhortar. Entre el momento en que pasa eso, nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Será que hay una bendición celestial? ¿Será que realmente ahí el Espíritu Santo nos tiene tomados de la mano, tomando el control de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad? No, ¿verdad? Nosotros sabemos que el león rugiente anda mirando a quién devorar y que quien no ora, escúcheme bien, quien no ora, el devorador lo devora. Esa es la realidad. Quien no ora, quien no permanece en espíritu y en verdad, quien no permanece con temor y temblor. Hoy día, eso se ve en cantidad. Hoy en día hay una cantidad de ministerios en las iglesias donde vemos que no es dado por Dios, sino dado por el hombre. Y eso es triste, ver cómo cualquier cantidad de iglesias se maneja eso. Se quiere abusar. Se maneja un régimen faraónico, que es lo que digan muchas veces, no en todas, porque hay iglesias donde realmente hay sana doctrina.
pero no hay iglesia perfecta, porque así haya una sana doctrina, así el mayor equipo ministerial quieran hacer las cosas con excelencia para Dios, siempre va a haber quien lo quiera dañar, quien quiera hacer todo bajo su voluntad, quien quiera hacer todo bajo su intelecto, bajo su conocimiento, entre comillas. Y vemos cómo hay lugares donde están llenos de muchos espíritus, menos del Santo Espíritu de Dios. Hoy día se sube a los púlpitos a adorar sin antes rendir un tiempo para dar gracias a Dios y para darle gracias a Dios porque sean ellos usados en esa adoración, en esa alabanza, que cuando ellos comiencen a tocar esos instrumentos y sus cuerdas vocales desgarren esas notas musicales, el pueblo de Dios se ha liberado, el pueblo de Dios se ha ministrado, pero eso se ha acabado. Hoy día alguien de los actuales salmistas, de los actuales cantantes, porque hoy día es difícil decir adoradores, son cantantes hoy día, que es muy diferente a ser un salmista real. ¿El rey quién fue? Hay cualquier cantidad de salmos escritos. Se siente al leer que era Dios ahí, que era el Espíritu Santo ahí. Es muy diferente ser un salmista a ser un cantante. Es muy diferente ir al púlpito en temor y temblor que subir a buscar reconocimiento. Hoy día escuchan una alabanza, un coro de esos antiguos, donde se sentía el fluir, donde se sentía que era el Espíritu Santo quien se movía en ese momento. Y hoy día hay burla, porque hoy día lo que hay son esas alabanzas, esas adoración salida muchas veces del hombre, sin el Espíritu Santo. Y se cree estar bien. Hay perfección, hay burla en el púlpito. Hay muchas cosas menos el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de clamar, debemos de levantarnos, usted, hombre, mujer que me escucha, a nosotros de estar clamando por todo eso que se está moviendo en los púlpitos, en las iglesias. Y vuelvo y lo recalco, no es en todas, porque hay algunas que aún está el temor y el temblor en el equipo de alabanza, en el ministerio de alabanza y adoración. Mas en muchas no, en muchas no, en muchas no hay temor y temblor. Debemos de darle gracias al Señor Dios y entender que debemos de bendecirlo, bendecir su santo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿por qué no creer en lo que Él hace, en su grandeza, en su gloria, en su poderío? Es difícil, es duro, es peligroso no creerle. Si no le creemos, ¿cómo creer en lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo creer de que el Espíritu Santo nos ha sellado? ¿Cómo creerle? ¿Cómo creer? Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Démonos de cuenta que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos sellados.
Y si nosotros podemos entender que somos sellados por el Espíritu Santo, podemos entonces creer en que cada una de esas promesas que está acá escrita en la palabra de Dios tiene vida. Si no lo crees y lo dudas, no estás sellado con el Espíritu Santo. Estar sellado con el Espíritu Santo es creer en Él, en las maravillas, en las grandezas que Él hace. No olvide de que el Señor Dios nos bendijo. ¿Cuándo? ¿Desde el momento que nos colocó en el vientre? No, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que usted y yo no creamos? ¿Para que usted y yo vayamos caminando diciendo que somos cristianos, pero muchas veces estamos viendo el milagro y ni siquiera así lo creemos? ¿Para qué? Para que coloquemos en duda todo versículo que es palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. No, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Hoy día, iglesia, se ve como cuando un hermano comete un error. Alguna vez yo lo vi, alguna vez yo lo viví. Yo vi como un salmista que cometió un error, siendo un salmista de una iglesia grande, lo bajaron a hacer aseo de los baños, lo colocaron a bajar el mercado de los grandes camiones. Yo me pregunto, ¿y si Dios fuera así? ¿Y si Dios a diario que estamos cometiendo a cada instante errores, nos bajara del empleo que tenemos, nos bajara del cargo en la iglesia que tenemos? Si Dios a diario nos quitara esa gran bendición de darnos, de proveernos el alimento todos los días y nos colocara en la mendicidad, ¿nos gustaría? No, ¿verdad? Porque hoy día nos creemos Dios, pero ese Dios con D minúscula, porque al Dios de gran poder, al que yo conozco, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a ese Dios todopoderoso, no es el Dios que reflejan en las iglesias. Sí, hay que caminar en obediencia. Debemos de sujetarnos a nuestra autoridad, pero la autoridad ya se está pasando. La autoridad se está tomando. Yo en ningún lado he visto donde lea un versículo que esté enfocado a ese tipo de castigo. Por Dios, nos estamos equivocando. Estamos caminando por el camino ancho. Estamos abriendo brechas. El enemigo para entrar no necesita de una puerta como muchos dicen. Abrió una puerta. Necesita de una simple rendija por donde medio pase la luz del día. Por ahí necesita estar pendiente para que el enemigo no se entre. Hoy día la religiosidad, todo lo toman, todo lo manejan a su modo. Hoy día ya para uno hablar ya no tiene prácticamente la libertad, porque uno debe estar pensando si soy sincero o sincera. Van a decir que ando en rebeldía, en desobediencia, que tengo un espíritu de Jezabel, que tengo un espíritu de Pitón, que tengo un espíritu de Dalila. Y muchos hoy día en las iglesias son lastimados, son rotos y nunca se preocupan por ir y saber qué está pasando. Se preocupan por mirar si cometió un error y sentarlo y hacerlo. Y cuando alguien cae, comete un error, es porque el enemigo así lo permitió. Y Dios está mirando si realmente las personas de autoridad tienen discernimiento para hacer las cosas bien. Hoy día se ve cómo caen y le entregan ese cargo a otro hermano o a otra hermana. Y esa hermana o ese hermano se llena de altivez y quiere mandar más que esa otra persona que está pasando por el proceso. Y esa persona le está señalando
Lo está juzgando y está diciendo, usted no es digno de estar acá. Usted la embarró y usted tiene que pasar por su proceso, usted tiene que pagar, usted es un pecador. ¿Qué hay ahí? Arrogancia, altivez, que está pensando, yo sí soy digno, yo sí soy digna de estar en este lugar. Y el hermano o la hermana terminan de pasar el proceso. Lavar baños no es un desprestigio. Acordémonos que David estaba cuidando las ovejas y cuidando las ovejas no olía al mejor perfume, no estaba bien vestido, no estaba presentado, no estaba limpio. Y así Dios exigió que debía de ser él, no sus otros hermanos que estaban en la casa, cómodos, limpios, impecables, oliendo bien. No, no es eso. A ese que está allí lavando los baños, que está allí en el parqueadero, el que barre la iglesia, el que cocina, es al que Dios está anhelando, es al que Dios está ahí a cada momento, dándole revelación, mostrándole y diciéndole, hijo, hija, eres bendecido, bendecida con toda bendición espiritual. Hijo, hija, ¿has entendido mi propósito para con tu vida? Yo te bendije desde antes de la fundación del mundo. Pero muchas veces aquel que está en un ministerio donde hay altivez, donde hay orgullo, se cree tenerlo todo, cuando realmente ante los ojos de Dios quizá no tenga nada. Quizá Dios le diga en algún momento dado, aléjate de mí porque no te conozco. Pesado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Porque a veces es necesario caer para así poder ser balanceados. Quién hace las cosas con amor y quién castiga como con un régimen faraónico. Aquel que comete el error pasa el proceso y su cargo nunca más le vuelve a ser entregado. Y si quien lo había tomado era un hombre, ¿qué hay? Hay altivez, hay envidia, le señala, le juzga. De alguna forma hay un machismo, no importa que sea entre hombres, hay un machismo el que dice, yo sí puedo, a mí me entregaron su cargo porque yo soy mejor que usted. Yo soy mejor que usted porque usted pasó el cargo, usted pasó el proceso y más nunca recibió el cargo. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que usted. Y si es una mujer, se da de cuenta uno cómo se maneja el matriarcado. Y de que así como es en ese lugar donde tiene algo que no le pertenecía, porque pertenecer es desde un comienzo ser entregado por Dios, no por un hombre. Eso no es suyo, eso no le pertenece. Bájese de la altivez, de la arrogancia, del egoísmo y permita que su corazón duro, su corazón rocoso, su corazón frío, su corazón de hierro sea transformado uno en carne, que sienta, que anhele lo de Dios, que anhele hacer las cosas bien. ¿Cuál es esa persona? La persona que quizá está de la mano con aquel hombre o aquella mujer que está pasando por ese proceso y está pendiente y le está ayudando. No lo está empujando a que ruede por esa loma abajo, sino que le dice, pasaste el proceso. Dios te bendice y Dios continuará contigo. Mira, fue tanto tiempo, acá está lo que un día yo recibí mientras tú pasabas el proceso. Pero no, ¿verdad? Quedémonos. Deseemos a jugar a ser pastores. Deseemos a jugar ser salmistas. Deseemos a jugar cualquier papel de ministerio. Una cosa es anhelarlo y otra cosa es
recibirlo desde antes de la fundación del mundo. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Pero a diario se ve. A diario se ve. Y no solamente en la iglesia cristiana. En cualquier denominación se ve. Estamos listos, estamos preparados para señalar, para juzgar, pero no nos miramos realmente quiénes somos. No nos miramos si realmente las cosas las estamos haciendo bien. ¿Llenos de qué? De altivez, de arrogancia, de orgullo. Y estamos desechando la bendición, esa bendición que Dios colocó en cada uno de nosotros, en usted hombre, en usted mujer. Desde antes de la fundación del mundo, ya eras bendecida o bendecido. Y no con cualquier bendición, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, en lo santo, desde lo alto. Desde ahí fuimos bendecidos. Desde ahí fuimos anhelados en el corazón de Dios. Para mí eso es una maravilla de saber que yo soy una mujer anhelada por el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso para mí es más que suficiente para vivir agradecida con Dios por lo que ha hecho con mi vida, a pesar de que me equivoqué. A pesar de que muchos lo critiquen y lo juzguen a uno. Eso no importa. Y debemos de tener claro de que Dios no es así. Solamente cuando cometemos errores que Dios nos va a corregir y lo aceptamos, nos damos de cuenta y descubrimos que eso viene de parte de Dios y que debe pasar por ese desierto o por ese proceso. Independientemente lo que sea, una crisis económica, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, independientemente por lo que sea. Entendemos cuando vemos y captamos y tenemos discernimiento espiritual y permitimos que el Espíritu Santo nos tome de la mano y que tome el control de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, podemos entender que Dios así lo permitió. Y no por qué, sino para qué. Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Señor Dios, por toda bendición espiritual con la que tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Jesús, porque tú eres único, Señor. Gracias, Señor Dios, porque aunque hayan venido, Señor Dios, cosas en contra nuestra, Señor Dios, fuiste tú probándonos, Señor, o estás tú probándonos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a ser hombres y mujeres, Señor Dios, que podamos entender, amado Dios, que no andamos, Señor Dios, sueltos por el mundo sin nadie que gobierne nuestra vida. Que en el momento de levantarnos, Señor Dios, podamos ir ante ti, Señor. Podamos ir ante esos lugares celestiales, Señor, y decir, Señor, gobierna mi vida en este día, Señor. Gobierna cada palabra que sale de mi boca. Gobierna mis ojos, Señor. Mis ojos espirituales los anhelo que vengan de ti, Señor. Mis oídos espirituales, Señor. Señor, que cada cosa que pasa por mi pensamiento, Señor, y que me dé cuenta que no viene de ti, Señor, pueda entender, Señor, y llevar, Señor Dios Todopoderoso, esos dardos, esas maquinaciones que el enemigo coloca en contra mía, Señor. Que mi vida sea gobernada solamente por ti, Padre. Yo quiero siempre vivir bajo tu bendición, Señor, de lugares celestes. Yo quiero vivir siempre, Señor Dios, bajo tu sombra, Señor. Yo quiero ser siempre, Padre bendito, ahí, ese hijo tuyo, esa hija tuya, Padre bendito, que 24/7 anhelo estar pegada a ti, Señor. Que no importa que esté en el trabajo, en el estudio, en el transporte, Señor, que no importa que esté pasando
pasando un día difícil, Señor, pero que yo pueda entender, amado Dios, que todo lo que pasa, todo me obra para bien, Señor, de que nada, Señor Dios, me puede detener la bendición que viene de ti, Señor, que allí en lugares celestiales, Padre, ahí tú te levantaste a bendecirme, Señor, te levantaste a decirme te bendeciré de gran manera. De gran manera debemos de creer que nuestra descendencia es una descendencia ya bendecida. ¿Desde dónde? Desde lugares celestiales. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso desde ya debemos de estar clamando por nuestras generaciones, por nuestra descendencia. Esa descendencia que viene a decir es bendita en el nombre de Jesús. Y ningún espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios podrá tomar el control en la vida de esos hombres, de esas mujeres que vendrán adelante de mí. Gracias, Señor Dios, por este tiempo, por este momento, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú haces salir el sol para buenos y para malos, Señor. Gracias, Señor Dios, porque ¿qué sería de nuestra vida, Señor Dios, si estuviéramos acá con un Dios, Señor Dios, que no ha hecho ningún sacrificio en ningún madero, Señor? Esto sería aún peor, Señor. Ya estamos en tiempos como de Sodoma y Gomorra, y me atrevo a decir tal vez que peor, Señor, pero estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, así como nos dice allí el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para habitar y estar bajo la sombra necesitamos conocerle a Él. No podemos desear algo de alguien si no le conocemos. No podemos desearlo. Es por eso que necesitamos desear conocerlo para poder habitar, para estar debajo de su sombra. Bendigo su vida, bendigo su familia. No suelte a ese hijo, a esa hija por el cual está clamando a diario. No suelte a esa esposa, a ese esposo por el cual está usted luchando para que llegue a los pies de Cristo. No pierda la fe que en el día menos pensado, ese hombre, esa mujer, sin que usted se lo diga, comenzará a buscar del Señor Dios Todopoderoso. Porque Dios tiene un día preciso, una fecha exacta. Nosotros no lo conocemos, no lo sabemos. Porque ni siquiera los ángeles que están allí alrededor del Todopoderoso lo saben. Ellos no saben nada, pero el Dios Todopoderoso sí lo sabe. Y tiene a ángeles que son mensajeros de Él. Y Él a diario los envía alrededor nuestro a traernos respuestas. Pero usted y yo no estamos listos, no estamos preparados para recibir cada una de esas bendiciones. Esas respuestas a nuestro clamor, a nuestra oración, a nuestro ruego. Debemos de estar atentos, de conocer la voz de Dios. Que no nos pase allí como en la resurrección, cuando Él resucitó al tercer día, que se unió cuando iban sus discípulos hablando, preguntándose, acá parafraseando, preguntándose ¿a dónde estaría? ¿Qué habría pasado? Porque allí estaba la piedra corrida, mas su cuerpo no estaba. Y Él iba ahí hablando con ellos, pero no le reconocían la voz. Que no te pase eso, ni a ti ni a mí, sino que podamos reconocer la voz de Dios, que podamos estar prestos a su voz, a su llamado, a su palabra, a lo que Él nos muestra, a lo que Él nos quiera enviar. Debemos de estar ahí, pegados a Él para poder reconocer su voz. Bendiciones.